Hola, ¿qué tal? Continuando con los temas, vamos en el cuarto punto. En este caso, para ver cómo colocar sangrías, salto de línea y nueva página en un documento. Después veremos cómo alinear los párrafos, por ejemplo, centrados, que tengan información hacia la izquierda o hacia la derecha, colocar comillas y puntos suspensivos, un espaciado, ya sea horizontal, líneas de relleno y utilizar el corrector ortográfico. Bueno, vamos a comenzar abriendo en este caso la carpeta que tenemos. Sería en este caso esta carpeta. Lo que hicimos la vez pasada fue el ejemplo 2. Vamos a continuarlo. En este caso tenemos esta carpeta con el código .text del ejemplo 2 y el PDF. El PDF es lo que hicimos la vez pasada, que fue en este caso colocar título, este, fecha y autor, ver los diferentes tipos de letra y también el tamaño, así como también ver cómo usar el comando ver. Ok, fue lo que hicimos la vez pasada. Para poder continuar, en este caso voy a cerrar el PDF, porque si quiero compilarlo otra vez con TextMaker, me aparecería un error cuando está abierto ya el PDF. Entonces lo voy a cerrar. Y lo que voy a hacer en este caso es abrir TextMaker para continuar. O incluso podríamos continuar con algunas secciones en Overleaf y después pasarnos a TextMaker para que vean que se puede hacer lo mismo. Por ejemplo, voy a copiar el código .text únicamente, el puro código, y lo voy a pegar en la carpeta de Overleaf para tenerlos diferenciados. Entonces aquí lo voy a pegar y lo voy a comprimir. En este caso, lo voy a comprimir en formato zip. Entonces ya lo comprimí y quedará esta carpeta en formato zip. Lo que voy a hacer en este caso es abrir Overleaf y en nuevo proyecto le voy a dar a subir proyecto y aquí voy a arrastrar únicamente el punto zip. Lo selecciono y lo arrastro a este recuadro y ya se abre. Ok, y ya nos muestra el código que hicimos la vez pasada, en este caso. Entonces quiero continuar. Bueno, esto lo voy a usar como si fuera una plantilla para continuar en base a esto. Ya nada más si requerimos agregarle más paquetes, aquí se los agregamos. Y en este caso voy a agregar una sección más. Esta sección, de hecho también voy a cambiar el título. Le voy a poner en este caso únicamente práctica 2. Ok, práctica 2. Y le voy a poner que se compile de forma automática. Bien. Entonces aquí voy a agregar una sección. En este caso, una sección que será para la sangría, o para ver cómo lo colocar sangría y saltos de línea. Ok. La sangría es el espaciado que tenemos, por ejemplo, al inicio de cada párrafo. Por ejemplo, vamos a ver en el PDF. Ok. En esa sección donde tenemos el comando ver, la sección 4, al inicio de este párrafo, sí, tiene un espaciado. Ese espaciado sería nuestra sangría, o la sangría en este caso de este párrafo. Ok. Entonces vamos a ver cómo modificarla o cómo evitar que se genere ese espaciado. Por ejemplo, si quiero comenzar un párrafo el cual no tenga sangría, voy a poner por ejemplo aquí una subsección que sea para la sangría. Ok. Y voy a corregir en este caso con el corrector. Entonces, este párrafo o esta subsección no tendrá sangría o no tendrá, sí, no tendrá sangría. Y conoceremos, por ejemplo, o no, seremos cómo modificar el tamaño
de la sangría. O cómo evitar que inicie el párrafo con sangría. De hecho, ese texto nada más lo quiero como ejemplo para poder verificar que se está generando una sangría. En este caso, en la sección 5, la subsección 5.1 está iniciando con una sangría, de hecho. Ok. También lo que voy a hacer es copiar el párrafo anterior de la sección 4, ¿sí? Como ejemplo, y lo voy a pegar aquí para poder ver cómo se está formando. Por ejemplo, el segundo párrafo que coloqué, este de aquí, también tiene sangría, ¿sí? Entonces inició con una sangría al momento de que lo coloqué y se compiló. Ok. Entonces, si por ejemplo, si quiero que el inicio de la subsección 5.1 no tenga sangría, lo que voy a hacer es colocar el comando no indent, o sea, diagonal, no indent. Ok. Y eso lo que va a hacer es evitar que se genere la sangría. Entonces, el párrafo comienza sin un espacio. Entonces, por eso dice, esta subsección no tendrá sangría. Y aquí entonces le estamos quitando la sangría que por default está. ¿Sí? Ok, entonces es una forma de quitar la sangría. Entonces, si por ejemplo colocamos otro fragmento de texto, por ejemplo, esta otra línea, queremos que no tenga sangría. Ok, de hecho voy a corregir estas palabras. Ok, esta otra línea no queremos que tenga sangría. Y además voy a colocar, pero esta otra línea queremos que sí tenga sangría. Ok, entonces esperamos que se compile y que se genere el documento. De hecho, lo está mandando a la siguiente página. Ok, entonces aquí tenemos las dos líneas que colocamos. Y a una, a la primera no queremos que tenga sangría. Entonces le voy a colocar diagonal no indent. Y a la segunda sí tendrá sangría. Entonces aquí, ahorita que lo compile, la primera no tiene sangría, pero la segunda sí. Ok. Entonces es una forma de evitar que se coloque la sangría. Incluso podríamos también hacer uso de, de quitar la sangría a todo el documento. O podemos modificar también la sangría que tenga todo el documento. ¿Sí? Por ejemplo, de hecho este tema, la sección 5, lo que voy a hacer es pasar esa información a otra página. Por ejemplo, aquí. Voy a colocar una subsección que sea salto de línea o salto de página. Ujú. Salto de página. Entonces, para colocar un salto de página es con el comando, mm, new page. En este caso sería diagonal new page. Este comando lo que hace es mandar la información que se encuentre delante de él o enseguida de él a la siguiente página. ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a copiar y lo voy a pegar antes de la sección 5, que sería de sangría y salto de línea, que se encuentra en este lado. Lo voy a pegar aquí y debería enviar toda la información que se encuentra después a la siguiente página. Entonces la enviaré a la página número 3, que fue la sección 5. Entonces a partir de aquí ya manda toda la información a la siguiente página, ¿sí? Usando el comando new page. Ok. De hecho, eso nos va a servir mucho cuando coloquemos también tablas o figuras para que no quede todo o para darle un mejor acomodo a esa información. Ok. Entonces aquí tenemos la información y con este comando utilizamos para
la nueva o el salto de página. De hecho, esto lo voy a colocar con el comando ver para que no se muestre o no se ejecute y nada más mostrar el código que se requiere. Ok, entonces aquí nada más me muestra cuál es el comando, usando el comando diagonal ver que vimos la vez pasada. Ok, entonces esta es la forma de colocar la sangría y además, si queremos que se modifique para todo el documento, tenemos que colocarlo en el preámbulo. Por ejemplo, aquí voy a agregarle una línea que sería para modificar la sangría a todo el documento, utilizando en este caso diagonal par indent. Podemos modificar el tamaño de la sangría que queremos. Por ejemplo, si queremos que sea la sangría en todo el documento de 1 centímetro, podemos colocarle que sea 1 centímetro. Voy a colocarle que esto modifica el tamaño de sangría en todo el documento. Ok, entonces aquí estamos indicándole que todo el documento tenga ese tamaño de sangría. Por ejemplo, los párrafos que inician en cada sección tendrán ahora una sangría de 1 centímetro. ¿Sí? Tienen una sangría de 1 centímetro. Y podemos modificarla, por ejemplo, si queremos que sea de 0,3 centímetros, por ejemplo. Vemos que se disminuye en este caso la sangría en cada inicio de párrafo, a excepción donde le colocamos el comando no indent, que en este caso no colocaría sangría. Así que fue en este caso este comando. ¿Mm? Entonces es una forma de modificar la sangría en el documento, ya sea en una sección en particular o en todo el documento. Ok. Entonces aquí lo voy a dejar. Lo voy a dejar con 0 centímetros para que no tenga la sangría por default. O en este caso con 0 centímetros no coloca sangría. Es como si en todo el documento le colocáramos un no indent, por ejemplo. Así evitamos que tenga sangría en todo el documento. ¿Sí? Entonces ahí no tiene ninguna sangría en todo el documento. Ok. Lo voy a dejar en este caso comentado, con un comentario, para que no se esté ejecutando. Ok, bien. Pues una vez visto eso, continuamos con la parte de salto de línea. Voy a colocar una sección que sería salto de línea. Y también nueva página. Ok. En este caso, voy a copiar la información que teníamos atrás. Por ejemplo, mm, este de aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y también voy a copiar y pegar esto de aquí. Ok. Únicamente para no tardarme tanto en escribir. Y lo que quiero ahora es poder generar saltos de línea. Por ejemplo, eh, este texto que está aquí, que termina en este caso en el párrafo con sangría, que sería esto de aquí, quiero que esté separado. O sea, que el final, en el punto, sea el fin de esa línea y que la siguiente palabra comience en la siguiente línea. ¿Sí? Entonces, para ello, vamos a requerir en este caso utilizar una doble diagonal, que sería para decirle en este caso al documento o a LaTeX que ahí va a finalizar y va a continuar en la siguiente línea. Entonces aquí lo siguiente, esto de aquí ya continuó en la siguiente línea. ¿Sí? Ok. Y ya tiene un tamaño en este caso por default, un tamaño ya predefinido, pero que también podemos nosotros modificarlo, ya sea aumentarlo un poco más para que se separe, en este caso, la distancia entre esas dos líneas que lo separan, por ejemplo.
Por ejemplo, esta línea de aquí, igual no tiene salto de línea, pero cuando colocamos una línea en blanco, por ejemplo, que lo separa a la siguiente, genera como si fuera el siguiente párrafo. Por eso el siguiente inicia con una indentación. ¿Se fijan? Entonces aquí continúa con un espacio porque está considerándolo como un párrafo nuevo. Ok. Entonces, esto lo voy a dejar pegado. Lo voy a pegar. Y lo que va a hacer en este caso es dejarlo, o sea, va a continuar. Aquí le voy a poner un punto. Ok. Y esto de aquí es donde finaliza esta línea, pero como no lo estamos indicando que genera un salto de línea, continúa la misma línea. Por eso después dice, pero esta otra línea queremos que sí tenga sangría. Y si queremos separar esas dos líneas, por ejemplo, igual le colocamos una doble diagonal para separarlo. Ok. Incluso si queremos que esté un poco más separado, por ejemplo, podemos optar por colocarle corchetes e indicarle un tamaño, por ejemplo, que sea de 0.8 centímetros, la separación entre las líneas, y lo que haría separarlo, en este caso 0.8 centímetros. ¿Sí? También podemos hacer uso de las medidas, por ejemplo, en milímetros, no sé, para decirle que sean 5 milímetros. O también podemos hacer uso de la medida en puntos, en PT. ¿Sí? De igual forma también funcionaría. Pero en este caso usaremos centímetros. 0.8 centímetros. Ok. Entonces es una forma de hacer un salto de línea, ¿sí? Modificando el tamaño que está por default, por ejemplo. Ok. Y en este caso, cuando utilizamos la doble diagonal, no genera una indentación o no le da sangría, ¿sí? Pero si queremos que sí genere esa sangría, por ejemplo, también podemos recurrir a- al uso del comando diagonal par. Por ejemplo, aquí voy a únicamente par, diagonal par, y le voy a colocar aquí más información. Por ejemplo, voy a copiar esta misma línea y la voy a pegar aquí. Recompilamos. Y lo que haría en este caso es mostrar esa línea de código, o sea, muestra la información, y la siguiente la manda a la siguiente línea por el comando diagonal par, pero le coloca sangría, un espaciado, ¿sí? Entonces, la doble diagonal no genera sangría, pero la diagonal par sí, en este caso. Ok. Entonces, son formas de estar modificando el documento como ustedes lo necesiten. Bien. Entonces, después veremos cómo generar la alineación de algún documento. Por ejemplo, si queremos centrar la información, podemos recurrir en este caso a lo siguiente. De hecho, déjenme ver así. Voy a generar una sección. Sección que sea para alineación. Alineación de párrafos. Ok. Para poder alinearlos, por ejemplo, que tengamos la información alineada hacia la izquierda, podemos usar el comando diagonal begin flush left, flush left. Ok. Y finalizamos con un end flush left. Y todo lo que esté aquí lo va a alinear, en este caso, hacia la izquierda. Por ejemplo, podemos colocar algún texto de ejemplo que diga texto a la izquierda. Ok. Y lo que haría es alinear esa información a la izquierda. Voy a colocar también, pero ahora para alinear la información a la derecha, o mejor centrado primero. Para centrarlo sería begin
center. Aquí colocamos, por ejemplo, texto centrado y begin flush right para la derecha. Ok. Y aquí sería texto a la derecha. Bien. Y alinea la información. En este caso, para el primero, me está alinea la información, pero hacia la izquierda. El segundo, que sería para centrar, alinea lo que se encuentre entre la línea 74 y 76 en forma centrada, o lo centra. Y el último, lo que hace es centrarlo, pero, o lo alinea a la derecha, en este caso. Entonces, son la forma de alinear la información, en este caso. Ok. Y también si queremos, por ejemplo, colocar comillas, lo podríamos hacer. Por ejemplo, voy a colocar comillas, una sección que sea para las comillas y los puntos suspensivos. Ok. Por ejemplo, voy a escribir aquí sería aquí puntos. Este es un ejemplo para el uso de las comillas. Ok. Aquí voy a colocar algunas comillas. Por ejemplo, estos de aquí generarían la parte izquierda y para la parte derecha sería en este caso con estas comillas. Ok. Entonces me está generando unas comillas en este texto. ¿Sí? Comilla izquierda y para las comillas derechas. Ok. Y por ejemplo aquí lo voy a diferenciar con una lista, por ejemplo, begin itemize. Para el primer ítem sería para las comillas simples. Y para las comillas simples nada más sería cuestión de colocar una y una. Y para las comillas dobles sería cuestión de colocar dos y dos. Recompilamos y aquí se muestra. En este caso comillas simples y comillas dobles. Ok. Además de eso también podemos colocar puntos suspensivos. Por ejemplo, puntos suspensivos. Si quisiéramos, por ejemplo, colocar tres puntos suspensivos, por ejemplo, aquí los colocamos así, o podríamos hacer uso de una lista, diagonal, begin, itemize, para colocar en este caso unos puntos suspensivos con el comando diagonal ldots, ldots, y otro ítem para colocar, por ejemplo, puntos centrados. Por ejemplo, centrados con el comando cdots. Ok. Esperamos a que compile. En este caso, por ejemplo, me está diciendo un detalle. Vamos a ver. De hecho, está compilando el documento, pero hay un detalle. Se fijan que aquí hay un símbolo o una X que me está diciendo que hay un error. En este caso, que este comando es para modo matemático, para colocar una expresión en formato matemático. Entonces, para ello tenemos que colocar los símbolos de peso, uno para iniciar y otro para finalizar. Esperamos que compile y ya no genera ningún error. Le voy a poner simples y centrados. Ok.
Bien. Entonces hay diferentes formas de colocar puntos suspensivos, en este caso, o 3 puntos, ya sea con este comando o con el comando cdots. Este comando lo podemos utilizar cuando tenemos alguna expresión matemática y se requiera colocar esos puntos, por ejemplo. Ok. Bueno, voy a continuar ahora en TextMaker para mostrarles que los diferentes puntos, por ejemplo, también podemos encontrarlos en, en su barra de acceso rápido, ¿sí? Por ejemplo, esto ya se está guardando de forma automática. Entonces aquí está la práctica 2. Lo que voy a hacer es guardar el código, lo voy a descargar. En este caso, en la carpeta de TextMaker, ejemplo 2, aquí lo voy a descargar. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es, de hecho, voy a generar otra carpeta para saber que hay una modificación en cuanto al ejemplo 2. Le voy a poner ejemplo 2-1 para saber que aquí hay una modificación. ¿Ok? Y voy a borrar lo demás para no confundirme. Entonces, aquí contiene esta carpeta o este archivo .zip contiene el código. Lo voy a descomprimir. Ok, aquí tenemos ya entonces el código. Y ahora lo que quiero es abrirlo, pero con TextMaker, para mostrarles en este caso, o continuar en este caso en TextMaker. Por ejemplo, lo que hemos hecho es lo que está al final, aquí en la sección de comillas y puntos suspensivos, que fue lo que hicimos en este caso en Overleaf. Pero les quería mostrar que aquí hay una sección, en este caso dándole clic en la parte inferior izquierda, donde dice estructura, le damos clic y aquí hay una parte donde dice otros símbolos. Si le damos clic, en la parte de arriba aparecen las diferentes formas de colocar puntos, por ejemplo, puntos suspensivos. La primera que era LDots, la segunda que es CDots, para colocar también puntos verticales, BDots, y para colocar puntos en diagonal, que sería en este caso DDots. Ok. O sea, están estas 4 formas para colocar los diferentes puntos. Y hay muchos símbolos también, pero en este caso requerimos únicamente esos puntos. Ok, por ejemplo, aquí si quisiéramos utilizar el de BDots, podemos utilizarlo, ¿sí? Y aquí aparecería. O el de dots también aparecería. Sí, es una forma de encontrarlos de forma rápida, por si no recordamos cuál es el comando. Ok. Entonces voy a continuar con la sección que sea en este caso espaciado horizontal. Ok. Para ello, por ejemplo, quiero colocar el inicio de esa sección sin que tenga sangría. Entonces colocamos no indent y voy a colocar inicio y voy a separar esa palabra de inicio con la palabra fin. Ok. Por ejemplo, si esto lo compilamos, me aparecería inicio y fin. Voy a colocar aquí 150%. Ok, ok. Entonces aquí aparece el inicio y el fin, pero le aparece pegado esa palabra. Queremos separarlo un poco, por ejemplo. Podemos separarlo. Si le damos aquí muchos espacios, por ejemplo, lo compilamos, no lo separa, ¿se fijan? Queda igual. Entonces para ello tenemos que recurrir a código para que separe la información. Una forma sería utilizando diagonal coma, que hace una ligera separación entre las 2 palabras. Voy a colocar aquí un salto de línea de 0.2 centímetros. Ok. Y aquí igual voy a colocar un inicio y un fin. Pero ahora para separarlos voy a utilizar otro comando, que va a ser una separación un poco más grande, que sería el comando quad. Y igual voy a colocar un salto de línea de 0.2 centímetros. Ok, compilamos. Y se fijan que hace una separación un poco mayor que utilizando este comando.
¿sí? Lo separa un poco más. Entonces voy a ahora hacer lo mismo, pero utilizando otro comando que separa un poco más, que será en este caso algo similar al segundo. Sería el comando con doble Q, Q4. Compilamos y hace una separación mayor. ¿Ok? Otra forma también de separarlo sería indicándole cuánto sea el espacio de separación. O sea, nosotros indicándole, por ejemplo, con el comando diagonal hspace. Que aquí nos permite indicarle a nosotros cuánto queremos que sea la separación. Por ejemplo, si queremos que esté separado de 2 centímetros, por ejemplo, compilamos y hace una separación de 2 centímetros entre las dos palabras. O, por ejemplo, 4 centímetros, lo separa 4 centímetros. Ya dependiendo de cómo ustedes requieren hacer eso o cómo quieren que se visualice, es cómo lo va a mostrar o qué tanta separación se requiere, por ejemplo. Entonces lo voy a dejar ahí. Y otra forma de hacer eso mismo o una separación sería utilizando también, por ejemplo, voy a copiar esto. Ok. Si queremos que lo separe, en este caso, en extremo y extremo de nuestra página, por ejemplo, vamos a colocar el comando hfill. O sea, lo va a separar esta palabra de la otra. Por ejemplo, esto lo compilamos. Que entonces lo coloca al inicio y lo separa de forma horizontal y rellena la información en este caso. Y manda esa palabra de fin hasta el final. Si es como si aquí hubiera un relleno. Ok. Pues serían diferentes formas de colocar un espaciado dependiendo cómo se requiera en el documento. También podemos colocar, por ejemplo, líneas o un espaciado, pero que se visualice esa línea. Por ejemplo, líneas de relleno. Alguna línea que requerimos que tenga o que se vea. Voy a colocar una sección que sea líneas de relleno. Ok. Y aquí voy a iniciar sin que tenga sangría. Y igual voy a colocar inicio y fin. E igual con una separación también. Aquí de 0.5. La primera sería con hfill, que ya fue la que vimos. ¿Sí? Hace una separación entre las dos palabras. Inicio y fin. Ok. La segunda, voy a copiar esto y lo voy a pegar. Sería en este caso para que muestre la línea. O sea, sería una línea horizontal, hrule, fill. Entonces, lo que va a hacer es separar la palabra inicio y fin con una línea, en este caso de forma horizontal, entre las palabras. Ok. Y otra forma también sería, voy a copiar esto de aquí. La otra forma sería en este caso con diagonal dot fill, que lo que haría es algo similar al anterior, pero colocar en este caso puntos, ¿sí? De separación entre uno y otro. Entre la palabra inicio y fin colocaría puros puntos. Ok. Bien, entonces por lo pronto aquí finalizamos y continuamos en el siguiente. Pues ya vimos cómo utilizar, o que es muy, muy similar, de hecho, utilizar Overleaf y TextMaker, de hecho. Y podemos continuar el trabajo que hicimos, por ejemplo, en Overleaf, en TextMaker, en caso de que estemos utilizando, por ejemplo, una máquina donde no podamos instalar TextMaker, pues podemos continuar ahí y después continuar en TextMaker, o viceversa, ¿sí? Podemos combinar eso. Entonces aquí tenemos la información guardada y aquí finalizamos.